Sol Ángel Ochoa, bienvenido. Muy buenos días, Luis, Conrado, auditorio. De nuevo. Conrado, bienvenido. Buenos días, Luis, Sol. Muy buenos días. Oye, rapidito nomás, felicidades a los mamás. Felicidades a mi mamita Sanaojoa, te amo más. A la mejor mamá del mundo, la mamá de mis hijos. Ándale, por supuesto que sí. ¿Qué significa la salida de Claudia Indira? A ver. Bueno, Luis Alberto, yo creo que esta salida de Claudia Indira Contreras es algo que se pospuso, ¿no? Es algo que al menos desde la opinión pública se criticaba y se mencionaba que Claudia Indira tendría que salir. Si lo hizo bien, si lo hizo mal, pues yo creo que ahí están las sentencias y ahí está la eficiencia que se hizo durante su gestión. ¿Qué significa? A ver, yo creo que esto es importante porque el gobernador lo mencionó ayer en rueda de prensa y también lo ha dicho de manera sistemática. Hay que recordar que el gobernador hizo una renovación a la ley, cambió el 98 constitucional, anteriormente se presentaban ternas y el gobernador dijo, y dio a entender, ¿no? ¿Para qué presentar una terna si sabemos de antemano que a veces es un ejercicio simulado? Y lo sabíamos todos, ¿no? Entonces dice, la persona que está en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía, tienes que ser alguien con quien se pueda trabajar, porque el tema de política de seguridad tan delicado, pues tenemos que trabajar de manera coordinada y me tengo que sentir cómodo trabajando. Es facultad del Ejecutivo nombrar a esta persona y creo que en aras de cumplir con la facultad del Ejecutivo de poner a alguien con quien se sienta cómodo trabajando en una política de seguridad a nivel estatal, a mí me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está pues tomando lo que le corresponde, ¿verdad? No es como que ella vaya a mandar. Es un organismo autónomo, sí es autónomo porque se rige bajo sus propios criterios, pero trabajan en conjunto. Ahora, yo creo que es importante que el gobernador dijera el perfil que se quiere, ¿no? Yo creo que hay excelentes ministerios públicos, hay excelentes secretarios, de acuerdo, hay buen personal en la fiscalía, pero se necesita alguien que llegue a refrescar a la institución, que como en todas las instituciones, se necesita que se sacude el árbol, que se caiga la inercia institucional que existe y que llegue alguien a quitar la burocracia que existe, porque muchos de los problemas de las fiscalías por el que no se accede a la justicia, que eso es su fin último, acceder a la justicia de las víctimas, es la burocracia que existe. 2 meses para que te den un peritaje de médico, un peritaje psicológico. Creo que quien llegue tiene que tener una visión distinta de que poder evolucionar y pues aplicar las bondades del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Conrado, ¿qué significa? Porque sí, exactamente está ahí un punto importante de los pendientes de situaciones de unos personajes que acompañaron todavía a Claudia Indira y nunca se los zafó. Yo creo que eso es de subprocuradores, perdón, sí, gente que estaba de segundo con ella del sexenio pasado, que yo no sé por qué le encantaba tenerlo cerca. A ver, es parte de la autonomía que tiene el fiscal de poder integrar su propio equipo dentro de una fiscalía. El asunto es cuando tenemos una fiscalía, hay que reconocer la importancia y la trascendencia del orden social de una fiscalía. Es la parte del gobierno que se encarga de procurar la justicia cuando sentimos que alguien violentó nuestros derechos. Esa es la importancia. Gran parte de la molestia del mexicano hacia sus autoridades viene por la ineficacia de las fiscalías, las locales o las federales. Creo yo que ahí es donde tendremos que empezar a centrar gran parte de la crítica al desempeño de los fiscales, independientemente de que nos caigan bien, de que se nos hagan buenos funcionarios. La verdad es que las fiscalías nos han dejado de ver a los mexicanos en todos los niveles. No funcionan las fiscalías para lo que están hechas. Si vas a denunciar el robo en una calle, seguramente jamás sepas qué pasó con ese robo en una calle, y mucho menos qué pasó con un robo en una casa. Y bueno, el tema del crimen organizado es un tema que juega mucho la política. Me preocupa a mí un tema. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre las modificaciones legales, no sé si te acordás, en el 2017, Luis, cuando empezaron a buscar la forma de darle autonomía a las fiscalías, empezaron buscando alejarla de la relación política. El problema es hacer política con la Procuración de Justicia. Esa es la advertencia que se hacía en aquel entonces. Se regresó al modelo porque en el 2017 era muy fácil criticar el sistema de gobierno y ahora que los que criticaban son gobierno asumen que todo era una hipocresía, entonces hay que volver a la honestidad y decir yo la designo. Se me hace un error. Yo creo que eso fue un error desde que se aprobó, pero en fin. Ahora tenemos a un sistema que vuelve al esquema de la fiscal o el procurador en aquel entonces, amigo del gobernador. Pasó con el caso de Nathan Karim. Políticamente se resolvió. El muchacho no está detenido. Las personas están recibiendo sus indemnizaciones por sus acuerdos que tuvieron. Y la gente dejó de querer quemar leña verde a las personas relacionadas con el muchachito. Fue una decisión política, no fue una decisión de Procuración de Justicia. Porque cuando la política se mezcla con la Procuración de Justicia, tenemos ese tipo de resultados. Porque estuvo mal manejado. Los papás no debieron haber estado en la cárcel.
Nos guste la idea o no nos guste, yo sé que a la gente le molesta y nos encanta ser justicieros, pero no es así el asunto. Por eso, porque estuvo mal manejado. Estuvo mal manejado, porque fue políticamente manejado. Dieron la impresión de que dieron el tiempo para que el muchacho se fuera. Esa fue la percepción que incrustaron. Claro, porque no funcionan los sistemas de procuración de justicia, porque son tan ineficientes y tan lentos que es más fácil atropellar a alguien, agarrar camino y seguramente en 4 días llegas a Canadá antes de que alguien se dé cuenta quién fue. Por eso. Entonces, lo que nos falla en México es que los sistemas de procuración de justicia son ineficientes independientemente de quién esté. No importa que sea amigo del gobernador, que sea enemigo del gobernador o amigo del gobernador anterior. La procuración de justicia no funciona y esa es la principal deuda que tiene el Estado mexicano con sus ciudadanos. Y es lo que no estamos comprendiendo. Yo espero que el siguiente procurador o fiscal mujer o fiscal hombre, quien sea, realmente haga una mejor función, pero ahí podríamos ir a otro tema. Las fiscalías no funcionan. Revisemos los rezagos de casos que tienen las fiscalías. No vayas a querer eliminarla también, Conrado, porque Conrado nomás algo no funciona, lo quiere eliminar. Fíjate que no estoy hablando de eliminarla, pero sí estoy hablando de eliminar la forma en cómo funciona. A ver, si modificamos la Constitución para que cambie las fechas de elecciones, modificamos la Constitución para nombrar al fiscal, modificamos la Constitución para todo, menos para arreglar las cosas. Eso ya es un... Para que pueda ser diputado. A ver, Conrado, sí, mira, claro. Yo creo que evidentemente y muchas voces expertas en el tema han coincidido que se necesita una reforma al Poder Judicial en temas de distintos... de distintos índoles, ¿no? Sí, eso es En el claro. caso de las fiscalías específicamente, evidentemente se necesita que haya menos burocratización, que se respire otro tipo de aire y que sean eficientes. Al final de cuentas, eso es lo que tienen que ser. A ver, mencionabas, seguramente si te roban el carro, vas a hacer una denuncia. No pasa Mira, nada. es tan ineficiente que si lo denuncias, si te robaron en el norte, te dicen, no, y denuncias en el Claro. sur, te dicen, no, aquí no es, señorita, ¿Dónde tiene que vives? ir hasta allá. ¿No? O sea, ese tipo de situaciones que tú dices, de verdad, le haces el trabajo más todavía ¿Sí? pesado a la Claro. ciudadanía y a quienes les representan los abogados penalistas. Algo tan sencillo como decir, bueno, vamos a concentrar a todos los ministerios públicos en un solo lugar donde de aquí mismo podamos, digamos, canalizar cada uno de los casos. Algo tan sencillo como eso, fíjate, como el tema de las instalaciones, que ni siquiera eso han llegado a siquiera cuestionárselo, a siquiera decir, sí deberíamos de hacer un centro para todos, ¿me explico? Creo que ese tipo de situaciones tienen que ir de la mano con quien llegue también y que quiera sacudir de verdad al Poder Judicial. Yo creo que en tema de procuración de justicia, digo, ahí están las estadísticas, la mayoría de las denuncias que se hacen cae en sentencia fija el 1%, el 4% apenas se vinculan al Así es, proceso, así entonces, es. por supuesto que hay una deficiencia importante. Yo creo que aquí también, y ahorita lo mencionaba Conrado, dice, no, yo creo que no debemos llegar al pasado. No un pasado inmediato de hace, ¿qué? 4 años, Conrado, 6 años, no recuerdo, pero también hay que recordar que las fiscales y que también las secretarias de Seguridad Pública se mandaban ternas que eran a modo y que no, y que sí eran un Sí, claro, estoy de ejercicio acuerdo. de simulación, De simulación total. totalmente. Pues por eso ahorita que está bien que el gobernador ya es que el que lo Ya- elija. ya está en la ley. No, ya fuera máscara. Pero es que eso ya se hizo y tampoco funcionó. O sea, es que yo entiendo lo que me dicen, pero Pero eso este va ya a se ser hizo y el primer tampoco... fiscal, a ver, esto va a ser A el ver. primer fiscal que nombre a Alfonso Durazo. Ah, sí, claro, Creo yo que sé, esto es pues sí, importante. claro. Porque Pero sí funcionó, entonces a ver, le podríamos yo no, pedir- pero a ver, sí funcionó. Con Abel Murrieta, con Eduardo Busco cuando eligió, sí funcionó. Sí, con Abel Murrieta funcionó. No por eso, pero lo eligió el gobernador. Pero aún así, con Abel Murrieta, porque los delitos de alto impacto no podemos negar que se enfrentaron, nos consta históricamente, pero de eso a decir que con Abel Murrieta se resolvió el problema de procuración de justicia tampoco es tan No, pero- real. no, Había no, una no, serie no. de problemas relacionados con el desempeño de los ministerios Conrado, públicos. Pero acuérdate de dónde veníamos. Con López Nogales no había ni registro de Bueno, delitos. claro, no había no, nada. totalmente, no, Si claro. se registraba, no Porque, sabía. a ver, no había. pero eso fue un logro, Luis, de la presión de la sociedad civil sobre el actual totalmente. gobierno. No fue porque ellos tuvieran la disposición. No. Entonces, Pero me refiero al método y es donde le tenemos que poner ojo de cómo el que vaya a llegar, porque dices, es que no funciona si el gobernador lo elige. Yo creo que con Bur sí funcionó Abel, pues fue Pero es que transeccional. siempre fue elegido, eso es a lo que Por voy. eso, fue transeccional. Siempre los han Pero por eso elegido. fuera máscaras, eso es decir, es que la fiscalía es autónoma. No es autónoma el fiscal ni o el procurador. Es autónomo porque se gasta el dinero como quiera. Legalmente, por eso. pero en la práctica no. Reglas. Pero en la práctica no. Mira, tan no son En la práctica no. autónomos ni En la siquiera práctica no. que ve la carta de Claudia Indira. O sea, Vi la carta revisamos que con el decía, gobernador y decidimos que era momento de... Si tu Unas autonomía se la decisiones- pasaron. Si jamás dijo, oye, jamás, ¿a quién le está dando? Oye, pues parecía una fiscal que fue que llegó con Alfonso Durazo. Sí, claro.
El gobernador ayer se lo reconoció, ¿no? Después de compartir profundas reflexiones, el gobernador del estado y una servidora, y primero lo pone a él, Sí. el gobernador El jefe del estado, y yo. hemos coincidido en que ha llegado el momento, prácticamente está diciendo, me pidieron la voz. Claro, entonces, a ver, Y ya se esperaba y que no nos debería No, de por eso parecer está bien. extraño. A ver, por eso, a ver, ¿qué significa no? Yo creo es que sí el nos debería caso- parecer Es que extraño. son las No, formas, no a es ver. extraño. A ver, es que el caso Natán Karim fue manejado muy pésimo. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. El mismo gobernador dijo, oye, ¿sabes qué? Está muy mal esto. A ver, sí. Y cuando el gobernador dijo eso, van y detienen a los papás. Que estuvo mal también. Totalmente. No, por eso. Pero porque se politizó desde el principio. Totalmente. A ver, ¿qué significa también? Yo creo que Claudia Indira, a lo mejor ya en los últimos 2 años, uno tiene razón, los ministerios públicos, las oficinas debió haber llegado con un plan de fortalecer. No le hicieron caso. Le Pero dejaron no solamente tronando todo. es el tema de Natán, ¿eh? Cuando entró el gobernador, empezó a pedirle cuentas a la fiscalía y inmediatamente se empezaron a vincular a proceso a infractores, a violentadores familiares. Sí. Empezaron a ver más números, a dar El cartel inmobiliario, información. que no se había movido nada. Que no se había movido nada. Realmente, a ver, y lo quiero poner en claro, a ver, Claudia Indira Contreras fue una con Claudia y cuando llegó el gobernador se cuadró y empezó a trabajar. Fue otra totalmente y creo que eso Sí, es sí, sí, importante. es Entonces, cierto. a quien nombre el gobernador del estado, que verdad. tenga todas estas facultades, que sea experto en derecho penal, que no tenga vínculos con el crimen organizado, que sea una persona totalmente íntegra. Quiero pensar, y se esperaría, que si realmente él está pensando, si a una que no era de su equipo le exigió y dio resultados, ahora espero que quien llegue se le exija y tenga que dar todavía más resultados, Luis, ¿no? Es que en eso coincidimos, yo creo todos, así debiese ser, pero no deja de ser la influencia política sobre la Procuración de Justicia, y eso está mal. No puede ser posible que dependamos de quién es el amigo o quién no es el amigo para que las cosas funcionen. ¿Por qué no funcionó igual Claudia Indira con Claudia Pavlovich que con Alfonso Durazo? Porque hay un proceso político en medio. Entonces, la Procuración de Justicia, mientras esté sometida a la política, siempre vamos a estar en un sistema deficiente de Procuración de Justicia, y no tiene ningún sentido concebir la idea de un Estado sin un Estado que cumple con su función de procurar justicia, porque para eso lo queremos, básicamente para eso lo queremos. Es la razón de ser de todos estos. Es la única razón que tenemos. O sea, Sol me hace algo, yo voy con el Ministerio Público y que intervenga. Entonces, si no está funcionando para eso y su funcionamiento y desempeño depende del amiguismo y la política, estamos igual de amolados. No importa Totalmente. que sea quien lo nombre o que sea una terna o que lo mande el Papa y lo mencione y haga la propuesta de la terna. Por eso, a ver, ¿qué tendría que pasar? Porque es también una sacudida y el perfil, los zapatos están grandes para el puesto. Es decir, no puede llegar cualquiera. No debe llegar cualquiera. No debe llegar. Bueno, es exacto. No debiera llegar cualquiera. Y va a llegar Con cualquiera criterio. que sea muy amigo. A ver, Eso sería- hagamos una quinela hoy. Les sería invito a hacer una quinela. muy ¿Va a ser amigo o amiga? Muy delicado sería. Si llega alguien, un morenista o algún diputado en funciones ahorita, sería delicadísimo. La Procuraduría necesita seriedad. Si tú llegas a alguien que trabajó contigo, va a pasar lo que ocurrió con Claudia Pavlovich. O compadres cuando se fue a ver Murrieta. Exactamente. Es decir, ¿qué ocurrió? Que agarraron e hicieron, pero no como los priistas. No, Agarraron, hicieron claro, de la hay niveles. Procuraduría. Hay niveles. Puedes criticar a Carlos Navarro muchas cosas, pero la forma Totalmente no diferente. tiene nada que ver a cómo El manejo político de la Procuraduría. El manejo político, ese es el riesgo. Ojalá que haya prudencia y que digan, a ver, no puede llegar cualquier persona, que porque fue morenista, que porque es muy amigo del gobernador. Bueno, yo creo que en todos los casos siempre, pues lo vemos en el gabinete del gobernador, ¿no? Él está armando su equipo, su gente más allegada. Sí. Pero sí coincido en eso y es imposible no coincidir. El tema de Procuración de Justicia tiene que realmente pensarse el perfil que vaya a estar ahí, que realmente vaya a ser un trabajo idóneo. A ver, una cosa que no concuerdo totalmente aquí es decir, no, si es afín a la 4T y si es afín a Alfonso Durazo, pues va a ser un mal trabajo. Por supuesto que no, porque puede haber una persona muy íntegra que sea afín al gobernador, que sea conocido del gobernador, si no es pecado tener amigos, pero eso sí. Si eres amigo del gobernador y no cumples con los requisitos, si eres una persona que no es apta, ahí sí se critica. Pero puede ser excelente, puede ser apto, puede ser de izquierda, de derecha, tu ideología no importa siempre y cuando pues no interfiera directamente en la realización de tus actividades al frente y que puedas llevar avante y que haya un antes y un después de Claudia Indira y con este nuevo procurador, porque al final de cuentas creo que una de las banderas del gobernador, él haber sido secretario de Seguridad Pública y un tema pendiente para el Estado es el tema de la justicia.
Y él lo sabe, ¿no? Sí, porque... ¿Cómo ves? Esto es lo que dice Sol Ángel. Dice, no importa que sea amigo o afín a la 4T mientras esté preparado. El asunto es que los que han llegado así no han sido tan buenos en la historia última de México. Pero si Claudia Indira ahí lo dijo, se le cuadró. O sea, se hizo afín, se hizo equipo de él. Totalmente. Aquí lo que hay que dejar claro y lo que hay que advertir es que no es lo mismo cambiar al secretario de Economía que cambiar a un fiscal. Claro. ¿Ok? Y hemos tenido cambios ahorita muy bonitos y todos aplaudimos los cambios, pero a la hora de la hora cambiar a un fiscal implica atender una necesidad importantísima del quehacer de un Estado. Ahora, no importa quién llegue, al final de cuentas, la función de un fiscal es muy específica, ¿no? Está muy acotada por la ley. No pueden hacer así como que cualquier cosa. Pero sus obligaciones también son muy específicas. Y los números se tienen que ver, y se tiene que ver reflejado en el número tanto de expedientes atendidos y expedientes terminados. Correcto, si la fiscal no trabaja hoy y mañana y pasado, la fiscalía va a seguir funcionando. Igual porque de los mal. fiscales no Claro. son quienes hacen el trabajo. Los hacen los jueces, los hacen los ministerios, Sí, los secretarios claro. de acuerdo. Claro. La maquinaria de la fiscalía sigue funcionando con o sin la fiscal. Sí, Se claro. necesita alguien que tenga liderazgo y que pueda llevar a todas esas personas al siguiente nivel. ¿Quién sabe? Que aplique bien el nuevo sistema de justicia y que elimine tanta burocracia. ¿Quién sabe? Tanta burocracia. Porque mira, la realidad es que en las fiscalías de México hay un rezago importantísimo de expedientes, porque si tú revisas los últimos datos de 20 años hay, ¿eh? Sí, los últimos datos hablan de que hay 150 expedientes por cada Ministerio Público en rezago en México en promedio. Entonces, a ver, es un asunto no nomás de capacidades de las personas que están ahí, sino de invertirle para que esto sea más eficiente. Si necesitas más ministerios públicos, tienes que hacer el proyecto y tienes que explicarlo y tienes que aprovechar este momento histórico que tiene este gobierno de poder manipular la Constitución, las leyes, los procedimientos para poder hacer más funcionar las cosas. No es solamente cambiar el monito, es a lo que voy. Cambien al monito, corran a quien, no importa. El asunto es que las instituciones funcionan con base en un proceso legal y ese proceso legal no se está tocando. Nadie está advirtiendo lo que falta para mejorar la fiscalía. La fiscalía necesita recursos, capacidad, capacitación. Los policías ministeriales son los que antes de andar a PEI, pues son prácticamente los mismos. Será el mismo número, no lo dudo, incluso son menos. Todo eso es lo que tiene que ser el nuevo fiscal. Y tiene que enfrentarse al gobernador y decirle, no me importa que le hayas mandado 100 millones de pesos más al Unison, tienes que darme más lana porque eso está mal. Eso es lo que yo no creo que va a pasar si es amigo del gobernador que llega o amiga, ¿no? El fiscal está limitado porque la fiscalía es deficiente y es deficiente porque no tiene los recursos. Mira, es más o menos lo que yo dije, pero más o menos que te fuiste largo, ¿no? Pero déjame decirte algo, a ver, coincido en la parte que le podía decir, oye, ¿sabes qué? O al contrario, Conrado, al contrario. Digo, tenemos un gobernador que ha sido, y lo voy a decir, ha sido muy dadivoso, y creo que no ha escatimado en muchos temas en dar, en lo importante. En lo importante. Coincido, hay que reconocerle al gobernador que da y que no escatima. No sé si porque ya no se roba en este gobierno y hay más recursos, no sé, pero de que da, está dando para temas importantes. Sí. Entonces creo que también tener a alguien afín que ya sea, digamos, de su, ya como que el antes y el después de una fiscalía más afín al gobierno en turno, pues que le vayan invirtiendo. Digo, yo creo que es importante, sí es cierto, hay, digamos, deficiencia en el tema de las personas, que debe haber más personal, pero hay personal también que es ineficiente. Sí, claro. ¿No? O sea, que duplican funciones. Sí, sí. Eso es a lo que me refiero cuando hay liderazgo. A ver, ok, es muy fácil llegar y decir, ¿sabes qué? Un gobierno del Estado, pues mándame más presupuesto porque con lo que tengo no me alcanza. Pero tú como líder, y conozco muchos funcionarios públicos eficientes que con lo que tienen duplican el trabajo que se hace. Eso es lo que tiene que hacer un líder en la fiscalía. El reto que trae el nuevo fiscal, Luis Sol, es recuperar la confianza de la gente. La gente no confía en las fiscalías. En ninguna parte de México, ¿eh? Ese es un tema muy grave también. Eso es parte de lo que tiene que hacer de la labor política de un fiscal, recuperar la confianza de la gente para que se elimine esa cantidad de delitos no denunciados, que así supera el 90%. Hay más delitos no denunciados que los denunciados, y aún así hay un rezago, porque no funcionan bien. Entonces, no es solamente criticar que la renuncia fue un acuerdo político, porque yo sí cuestiono que la renuncia haya sido un acuerdo político. La fiscal no es función política, hacer política de una fiscal, hacer política de electoral ni política de nombres. Su función es procurar justicia para los sononenses. Aún así, ya lo hicieron, está bien la carta, queda muy claro el motivo, me puse de acuerdo, nos salimos. Ahora, el que viene tiene muchos retos, y el reto es, 1, mejorar la procuración de justicia, 2, mejorar las funciones de los que tienen ahí, y 3, ganarse la confianza de la gente. Las gentes, la raza, el sononense, el mexicano, confía más en el ejército porque la fiscalía no funciona. Y confiar más en el ejército es muy peligroso en un estado democrático, ¿no?
Pues, Sol Ángel, Conrado, veremos qué es lo que sigue, veremos. Oye, por cierto, el Unison no se arregló, ¿eh? Que quede muy claro. ¿Cómo? Lo del Unison se acabó la huelga, pero el problema del Unison sigue ahí. El año que viene ven Esteus y lo demás. Oye, la próxima mesa la vamos a hacer ahí. Quedó pendiente, es que lo de Claudia Indira... Sí, vino muy Ay, es que fuerte. muchos temas, la verdad. Estuvo muy intensa la semana. Intensa, digo, ayer el martes fue parecida, la verdad, o te digo, no se le acaba uno. Bueno, donde de Claudia Indira también tapa todo. Y el Unison también, ayer el debate estuvo buenísimo. Y mándenle un saludo al sindicato y a la universidad. Saludos. Saludos al Staus, bueno, disculpen si les decimos todo lo que pensamos. Pues que es parte del debate. Aunque hayamos estudiado ahí. Oye, el sindicato no está... No, yo amo la Unison, amo la Unison. Nosotros también, digo, somos búho de corazón y amamos y a mucha honra lo de... Que nos explique mejor, Juan Díaz Hilton, por qué cuesta 21 millones de pesos mantener un sindicato. ¿Por qué les Es un tenemos que sindicato pagar? solo de operación. ¿Por qué la Unison se tiene que hacer cargo de sus Que ellos estudios de análisis amarran el clínicos cinturón también. cuando un empleado normal tiene que pagárselo solo en... A ver, O porque no van a pagar impuestos si viven de los Claro. es impuestos. que sí está muy bueno, exacto. Y ahora el sindicato tiene que rendir cuentas. Ayer Héctor Contreras, que las formas y todo, porque se le vinieron, le empezaron a sacar cosas, pero los cuestionó. El sindicato no es intocable. No. Y Que se no. creen intocables. No son. Digo, discúlpeme, pero no son intocables. Son funcionarios Tienen que públicos, les gusta o tienen les que gusta. rendir cuentas, Así es. exactamente, como todos.